muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este nuevo programa. Les habla como siempre el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra y ayudando a los oyentes a sumergirse en las profundidades coralinas de la palabra de Dios desde aquí en España para todo el ambiente hispanoamericano. Como siempre, muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos a nuestro nuevo programa Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el quinto programa del año y en el tercer y último programa de esta miniserie sobre las mal llamadas tentaciones de Jesús. El punto central y más importante que hemos repetido en esta serie es que Jesús nunca fue tentado, sino que Jesús fue probado para demostrar que Él era el Mesías. Decir que fue tentado es una mala traducción del griego. La traducción debería decir probado. La Biblia dice claramente que Dios no puede ser tentado. La Biblia dice también que Jesús es Dios. La Biblia muestra que Jesús no tenía una naturaleza caída, por lo tanto, ni en su parte humana ni en su parte divina, nunca pudo haber sido tentado. Es pura lógica, estimado oyente. Jesús no tenía una parte fuerte, la divina, y una parte débil, la humana. No. Eso sería una herejía, y eso es lo que enseñan la mayoría de los predicadores del día de hoy. Pero nosotros no. Jesucristo era perfecto e inmutable en todo su ser. Jesús fue probado, pero no fue tentado. La diferencia de estos dos conceptos ya la hemos tratado en los programas anteriores. Cuentan las hemerotecas y las crónicas de la historia de los conquistadores españoles en América que, cuando el conquistador español Hernán Cortés se reunió con el emperador Moctezuma en su encuentro en el año 1519, el emperador azteca llegaba con todo su séquito al encuentro del conquistador, y en ese séquito había también una especie de sacerdote del dios Tlaloc, dios azteca de la lluvia. Este sacerdote llamado Quihuaitl-Lacapoc tenía la función de escuchar e interpretar el sonido de la lluvia, ya que los aztecas creían que el dios Tlaloc les enviaba mensajes a través de cada aguacero de lluvia. Así que este Quihuaitl-Lacapoc llamó poderosamente la atención de los soldados españoles, que lo veían siempre presente en los encuentros entre el emperador Moctezuma y Hernán Cortés. Pero lo veían ensimismado, lo veían como ajeno a la conversación y lo veían escuchando el ruido de la lluvia. Tanto les sorprendió a los soldados el papel y la abstracción de este sacerdote, que acabó siendo el centro de las burlas de los soldados, que le apodaron el que oye llover. Y así, con el paso del tiempo, esto de oír llover pasó a formar parte del actual refranero español que dice como quien oye llover. Es decir, alguien presente en una conversación pero indiferente a ella, como centrado en otra cosa, alguien que le resbala lo que le están diciendo, alguien que no le afecta para nada lo que está escuchando. De la misma manera, estimado oyente, el encuentro entre el Señor Jesús y el diablo con sus insinuaciones fueron para el Señor Jesús como oír llover, o sea, no le afectaron para nada. A lo largo de los siglos, a través de la literatura, la pintura, la escultura y por medio de sus líderes, la religión durante siglos nos ha bombardeado para tratar de hacernos ver en este tema de las mal llamadas tentaciones de Jesús, una imagen de Jesús débil, como luchando, como resistiendo, como sufriendo. Mírelo en pantalla. Y precisamente el diablo es el que está detrás de la religión, instigando esta idea errada de un Jesús débil.
La religión y los religiosos nos han dado una imagen de Jesús sufriendo, lánguido, dudoso, resistiendo, luchando en agonía, como acongojado, deprimido, angustiado, como deseando que terminara pronto ese mal trago. Pero no, Jesús no sufrió, Jesús no lo pasó mal, estimado oyente, Jesús no pasó un mal momento, Jesús ni se inmutó ante el diablo. Por el contrario, el Señor Jesús solo demostró poder y paciencia con ese ser terrible llamado el diablo, porque aún no le había llegado la hora de aplastarlo. Jesús tuvo mucha paciencia y temple con el diablo, estimado oyente. Escuche bien esto. El débil fue el diablo, no el Señor Jesús. Pero la falsa religión nos ha dado una imagen falsa del tema. Lo que sucedió entre el Señor Jesús y el diablo en el desierto fue una auténtica demostración del poder del Señor Jesús, imbatible ante las circunstancias y ante el enemigo. Cuando en cambio, los errados pastores del día de hoy muestran esta circunstancia en el desierto como un acto de debilidad del Señor Jesús, pero nada más lejos de la realidad. Para demostrar lo que decimos, hemos tomado en la red unos predicadores al azar que predican este tema. Así que escuche bien a continuación, escuche con atención tan solo 3 ejemplos de lo que decimos. 3 ejemplos de los falsos líderes de la religión que han sido engañados por el mismo enemigo para dar una imagen débil del Señor que no es correcta. El primer audio que usted escuchará es nada menos que el de un obispo católico romano. El segundo audio es el de un famoso calvinista reformado. Y el tercer audio es el de un paupérrimo predicador cualquiera. Escuche con atención. ¿Qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto? Ha sido también conocedor de lo que es esa experiencia de debilidad, de ser acosado, de ser tentado. ¿En qué sentido eso fue una tentación real para Jesús? Yo quiero que se entienda que fue una tentación real. Yo creo que cuando Satanás le dijo a Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan, Jesús comenzó a salivar. Lo que nos va a mostrar aquí en la tentación es la realidad del sufrimiento. Nuestro Señor Jesús sufre de manera indescriptible. Habría la posibilidad, según nos puede revelar el pasaje, de que el Señor Jesús fracase, no pueda llegar a cumplir el plan de salvación. Ahora, si usted recorre Internet, encontrará docenas de prédicas, tanto escritas como habladas, con la misma idea de predicadores que dan una idea lacrimógena de un Jesús débil, luchando, en agonía y tratando de salvar la situación a duras penas. Pero, esa imagen de Jesús es falsa. Precisamente, cuando un predicador enseña sobre las mal llamadas tentaciones de Jesús, esa prédica es un filtro para que usted vea qué tipo de pastores son y qué concepto tienen estos pastores del Señor Jesús cuando predican de este pasaje del desierto. Si un pastor da una idea de Jesús débil, ese pastor no tiene ni idea de la hipóstasis de Jesucristo y es un ignorante, a la vez que es un hipócrita, porque por un lado se pone a alabar a Jesús cantando en la iglesia, y por otro lado aquí, en el tema de las mal llamadas tentaciones de Jesús, lo rebajan diciendo que Jesús fue débil. Tiene la demostración de la hipocresía de lo que decimos de esta gente en los 3 audios que acaba de escuchar. Como el enemigo no pudo inmutar ni derrotar en lo más mínimo a Jesús en el desierto, ahora y en venganza, usa la religión y sus líderes para pretender dar una idea de Jesús débil que nunca tuvo en el desierto. Esa es la pataleta de un enemigo derrotado y la estrategia perversa y retorcida del enemigo. Es como que, con la religión y las malas traducciones bíblicas, el diablo usara a estos hombres para darnos una idea de debilidad de Jesús, cuando en realidad, nada más lejos de la verdad. El que fue avergonzado, el débil y dañado fue el diablo. Jesús salió más que vencedor ante el intento del diablo de hacer recaer. Por eso, la imagen real
teológica y bíblica que nosotros queremos transmitirle hoy a usted en este mensaje es el de un Jesús implacable ante el enemigo. Una imagen de Jesús con temple, con gallardía, con control, con dominio, con poder. Un Jesús de indiferencia en las insinuaciones del diablo que a Jesús no le impactaron en lo más mínimo. Como decimos en España, para Jesús fue como oír llover. Jesús ni se inmutó ante el diablo. No tembló, no dudó, no padeció, nada de nada. Esa es la falsa idea que la dan los predicadores falsos del día de hoy porque son unos engañados del diablo. Jesús fue siempre victorioso, estimado oyente. El Señor Jesús nunca dejó de ser poderoso, nunca. Simplemente fue paciente con el diablo en el desierto. Aún no había llegado la hora de aplastarlo. El diablo fue muy arrogante y necio, porque no se dio cuenta que, por cada intento contra Jesús, estaba añadiendo más pecados y más condenación para sí mismo. El diablo en el desierto inició su derrota y su vergüenza. El Señor pudo haber aplastado al diablo en el desierto tan solo con un soplo de su boca, estimado oyente. Lo pudo haber lanzado desde ahí directamente al mismo infierno. Pero el Señor Jesús, en su paciencia, esperaría el momento oportuno establecido por el Consejo del Trino Dios para vencerlo definitivamente en el Calvario y luego enviarlo al tormento eterno, como dice Apocalipsis. Jesús no estaba debilucho, estimado oyente, ni gastando todas sus energías anímicas en resistir al enemigo, no. Jesús tenía escondida su gloria y su poder, como lo demostró en la transfiguración, y pudo haber aplastado al diablo con ese resplandor de su gloria. Jesús demostró paciencia, pero firmeza, paciencia, pero radicalidad con el diablo. Jesús fue más que vencedor, pero lo hizo de forma callada, no de forma triunfante como se esperaría. Lo hizo de forma inesperada para los religiosos, y por eso los falsos líderes interpretan esta actitud de Jesús como derrota o debilidad. La fortaleza de Jesús no está en la estridencia de su forma de actuar, no está en el ruido, no está en el sensacionalismo, está en el control, en el temple, en el dominio propio, en hacer precisamente lo que hizo con el diablo en el desierto. Así debe hacer usted también con el enemigo, estimado oyente. Deje que peque el enemigo, deje que el enemigo se desgaste, deje que se canse, pero no peque usted por causa del enemigo. El diablo pecó contra Jesús y un día lo pagará muy caro. Eso que hizo el diablo no va a quedarse así sin castigo, estimado oyente. El diablo se ha metido nada más ni nada menos que con el Señor del universo. El Señor un día hará justicia contra el diablo. El diablo se ha metido nada más ni nada menos que con el Hijo de Dios. Y también, cuando el diablo desafía a un verdadero Hijo de Dios, no sabe la que le espera. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Cuando se manifieste el hombre de iniquidad, el Señor Jesús lo hará desaparecer con el simple soplo de su boca y lo aniquilará con el resplandor de su gloria. ¿Se da cuenta de este pasaje, estimado oyente? El mismo Jesús de este pasaje es el mismo Jesús del desierto. O sea que pudo enviar al diablo con un soplo de su boca y con un resplandor de su gloria al mismo fondo del infierno. Pero Jesús no lo hizo. Recuerde que en la transfiguración Jesús muestra lo que tenía guardado, su gloria, y el Jesús de la transfiguración es el mismo Jesús del desierto. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 dice: El diablo fue lanzado al estanque de fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Fíjese en la fuerza que tiene esa frase, estimado oyente. Fue lanzado.
Así pudo haber hecho Jesús con el diablo en el desierto. Lo pudo haber lanzado desde ahí mismo, pero si no, ¿cómo se hubiera cumplido toda justicia? Como dijo Jesús en el bautismo. Era necesario que todo sucediera así, y en el orden que tenemos en la Biblia, porque Dios es un Dios de orden y así lo había dictaminado. Así que, estimado oyente, cambie esa idea de que Jesús en algún momento fue débil en el desierto. Esa es una idea falsa dada por los líderes religiosos de hoy, pero no es la verdad teológica hipostática. Yo diría más bien que la furia y la ira provocada por el diablo la contuvo Jesús para no destrozar ni aplastar en ese momento a ese ser tan arrogante que pretendía desafiar nada menos que al mismísimo Dios, el Creador, el Señor del universo. El único dolor que tuvo Jesús fue desde Getsemaní hasta el Calvario, donde allí fue declarado maldito, abandonado, rechazado y ejecutado por su familia divina. Ese fue el único y gran dolor del Hijo de Dios, pero no el producido por el diablo en el desierto, ni tampoco en la cruz del Calvario. Si el encuentro con el diablo en el desierto hubiera impactado en lo más mínimo en Jesús, Jesús hubiera quedado desacreditado por débil. Por lo tanto, el encuentro con el diablo fue para demostrar más bien la debilidad del diablo y en cambio mostrar el poder del Señor Jesús. En realidad, si lo vemos objetivamente, el derrotado desde el inicio fue el diablo. Ese es el enfoque y ángulo que debemos enseñar a la gente, estimado oyente, no el enfoque falso de los predicadores falsos del día de hoy que muestran a un Jesús débil. Las pruebas del desierto fueron la primera gran victoria de Jesús sobre el enemigo, la forma de aplastar a un ser desesperado por el control del hombre y del mundo. En cambio nosotros, desde este ministerio y desde este canal, queremos darle a usted la imagen correcta de este tema, la imagen de Jesús más que vencedor y denunciar la imagen de la falsa religión que nos ha dado del Señor Jesús en el desierto. La religión es el instrumento mediático del diablo. Así que tenga cuidado, estimado oyente, dónde está usted metido, porque si en su iglesia le han enseñado una imagen de Jesús débil, flojo, sufriente, agónico en el desierto, como hemos mostrado en los 3 ejemplos de predicadores que hemos dado antes, entonces salga ya de esa iglesia, porque ese pastor e iglesia que predica un Jesús débil son parte de la religión falsa que ha rebajado al Señor a la categoría de un ser humano normal y débil que pasa tentaciones. Pero eso es falso. Jesús fue, es y será siempre glorioso, perfecto, inmutable, poderoso. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así lo dice la palabra de Dios. Así que cuídese, señor pastor, de pecar contra el Señor diciendo que Jesús fue débil en el desierto. Cuídese, estimado oyente, de ser cómplice de estos predicadores y del diablo. Por eso, siempre denunciamos constantemente las religiones y las iglesias falsas desde este canal. Dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y entre ellos está el diablo. Por eso, el diablo está enfurecido, porque Dios no le dio una oportunidad de salvación. El diablo está enfurecido porque no pudo vencer al Señor Jesús. El diablo está enfurecido contra el hombre como venganza indirecta hacia Dios, y el diablo está enfurecido porque le queda poco tiempo. El mismo diseñador del Evangelio, que le dio poder al Evangelio, no podía ser débil ni carecer de poder en el desierto, estimado oyente. Es pura lógica. ¿Cómo se le ocurre pensar que Jesús va a ser débil, frágil, a punto de caer, si es el ser más poderoso del universo
y el diseñador del poder más grande del universo, el Evangelio. Estamos hartos de estos predicadores que muestran a Jesús débil y un evangelio falso. El poder del Evangelio es el poder mismo de Dios en manos del convertido, y no hay demonio que resista ese poder. El Señor Jesús, el diseñador del Evangelio, el arma espiritual más poderosa contra todo enemigo, no podía ni siquiera inmutarse ante un ser tan despreciable como el diablo. Nosotros honramos y exaltamos al nivel más alto a nuestro Señor Jesús, el vencedor, por lo que hizo en el desierto y por lo que hizo en el Calvario. Recuerde lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 16. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria hoy, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ahora, habiendo dicho todas estas verdades en estos 3 programas, ¿no tendría sentido cerrar esta miniserie sin redirigir el mensaje hacia el Evangelio? Punto número 1. Para que usted tenga el poder del Señor Jesús para derrotar al enemigo. Punto número 2. Para que usted sea limpiado de sus pecados que lo debilitan ante el enemigo. Punto número 3. Para que usted pueda vivir una vida cristiana en victoria ante el enemigo. Y punto número 4. Para que usted pueda estar un día en el reino material de los cielos, donde no habrá maldad ni enemigo, usted necesita convertirse por medio de las 2 condiciones del verdadero Evangelio del Señor del Evangelio. Así que, antes de terminar esta serie, permítanos desgranar punto por punto, una vez más, las 2 noticias y las 2 condiciones del Evangelio para que usted tenga perdón, poder y salvación. El plan de salvación bíblico y jurídico es este que detallamos a continuación. Lo hemos diseñado para usted en 2 noticias jurídicas. Síganos atentamente en la pantalla. Empecemos por la primera y mala noticia que tiene 2 puntos jurídicos. Punto jurídico número 1. Todo hombre debe reconocer ante Dios que es un delincuente a causa de los muchos delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. El hombre es un delincuente en busca y captura bajo la justicia divina. Si Dios le da alcance y le quita la vida con sus delitos sin perdonar, lo enviará a la cárcel eterna. Punto jurídico número 2 de la mala noticia. Usted debe reconocer que Dios es un juez justo y por lo tanto Dios tiene que hacer justicia sobre los delitos e injusticias cometidas en su vida. Dios no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias, estimado oyente. Dios no es un Dios bonachón, tampoco es un Dios consentidor del pecado, ni un papaíto, ni tampoco perdona al hombre por el simple hecho de arrepentirse y pedir perdón ante Dios. Eso sería antijurídico. Ahora, habiendo dicho estos 2 puntos terribles de la mala noticia, escuche ahora la buena noticia con sus 2 puntos jurídicos. Punto jurídico número 1. Dios, en su paciencia, está aplazando la sentencia de justicia y muerte sobre usted para que usted se convierta por medio del Evangelio. Si Dios cortara su paciencia y le aplicara hoy la justicia que usted merece, entonces Dios lo enviaría al castigo eterno. Pero, si usted aún está vivo,
es porque Dios le está otorgando paciencia. No la desaproveche. Punto jurídico número 2 de la buena noticia. La justicia que usted merece recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, mata al Hijo para descargar la ira y la justicia divina que usted provoca ante Dios por sus injusticias. Este es en sí el Evangelio que usted debe recibir. Ahora, habiéndole mostrado el verdadero Evangelio, escuche también esto. Aunque Dios ya descargó sobre su Hijo la justicia que merecen sus delitos, eso no lo perdona a usted automáticamente de sus pecados, sino que Dios le manda a usted y a todo hombre que obedezca dos condiciones jurídicas indispensables para que Dios perdone sus pecados y los salve. Esas dos condiciones están registradas en Marcos capítulo 1, versículo 15. Primera condición jurídica. Usted debe reconocer ante Dios sus pecados pasados y debe abandonar sus pecados presentes. Estas son las dos partes del arrepentimiento, que es la primera condición. Segunda condición jurídica. Usted debe reconocer ante Dios que la justicia divina que usted merece recibir por causa de sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Y ahora usted debe apropiarse de esa justicia por medio de la fe. Estas son las dos partes de la segunda condición. Así que, le invitamos, estimado oyente, a que obedezca hoy esas dos condiciones que el Señor Jesús manda a todos los hombres en Marcos capítulo 1, versículo 15. Nuestra sugerencia, estimado oyente, es que vaya a su habitación, cierre la puerta. Si puede y su salud se lo permite, póngase de rodillas delante del Dios que usted ha ofendido toda su vida. Descálcese en señal de reverencia, como le dijo un día Dios a Moisés. Y allí, en sus palabras, haga memoria de sus pecados pasados, reconózcalos de forma concreta ante Dios y abandónelos para siempre. Esa sería la primera condición que la Biblia llama el arrepentimiento. En la descripción del vídeo le dejamos una lista de pecados que pueden ayudarle a recordar los suyos. En segundo lugar, obedezca la segunda condición. Reconozca ante Dios que usted merece recibir la justicia divina por sus delitos. Pero reconozca también que esa justicia le cayó un día al Señor Jesús en la cruz. Esta sería la segunda condición que Dios le pone. Cuando usted obedece esas dos condiciones jurídicas de Marcos capítulo 1, versículo 15, entonces Dios lo declara jurídicamente inocente, totalmente perdonado, bíblicamente salvo, libre de la cárcel eterna, y le da poder para vivir la verdadera victoria espiritual en su vida. Esta sería la verdadera conversión. Y no se levante de esas rodillas sin darle gracias al Señor por haber tenido paciencia con usted, por haberle mostrado este verdadero evangelio de la justicia de la cruz, y por conocer ahora el verdadero método de conversión en dos pasos, en dos condiciones, y no el falso método americano de pase al frente, levante la mano, repita una oración, acepte a Jesús en el corazón, o las 4 falsas leyes espirituales. Nada de esto es el verdadero método de conversión ni salva a nadie. El verdadero método de conversión que perdona los pecados son las dos condiciones que pone Marcos capítulo 1, versículo 15. Lo repetiremos hasta el cansancio. Use la razón para entender este mensaje y use su libre albedrío para obedecer este mensaje. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el tercer y último mensaje de esta miniserie que hemos hecho para usted sobre las mal llamadas tentaciones de Jesús. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, si quiere,
escríbanos. ¿Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema? Este expositor bíblico, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.